Muy bien, nuevamente hagamos la presentación formal del curso, ya hemos hecho la introducción, pero ahora viene la etapa en la que vamos a grabar y continuar específicamente con la clase, la primera clase del curso. Así que bueno, compartiremos pantalla rápidamente porque el tiempo vuela. Como recién veníamos conversando, las finanzas básicas se refieren al estudio de cómo los individuos y las organizaciones administran sus recursos financieros, y esto implica la comprensión de conceptos fundamentales como son ingresos, gastos, presupuesto y ahorro. Además, abarca la evaluación de oportunidades de inversión, el manejo de deudas y la planificación para objetivos financieros a corto y largo plazo. Las finanzas básicas también incluyen el conocimiento de conceptos como el interés, la inflación y los impuestos, que influyen en las decisiones financieras. Súper importante estos tres últimos conceptos. Estas habilidades son esenciales para tomar decisiones informadas sobre el manejo y el crecimiento de los recursos económicos. Una máxima financiera dice que el valor del dinero cambia a medida que pasa el tiempo. Decimos, el tiempo es dinero. Han escuchado en muchas películas norteamericanas hablar sobre algo así como time is money. Pareciera que a medida que pasa el tiempo, algo debiera añadirse para que el dinero no pierda el valor. Por ejemplo, si hoy les ofrezco un Rolex de oro, de valor de mercado aproximado 10.000 euros, y yo se los ofrezco a 3.000 euros, todos aceptarían que sería un buen negocio comprarlo. Pero si además les digo que se los entrego en 5 años, la cosa cambia. Ya no es tan atractiva la oferta por el factor tiempo, ¿verdad? Bien, entonces avancemos en este análisis pasando a la primer filmina que tenemos aquí. Muy bien. Tasa y tasa de interés, o tasas y tasas de interés. Hagamos esta distinción, acerca de que una tasa es una medida numérica que representa la relación entre dos cantidades o magnitudes. Puede expresar una proporción, puede expresar un cambio o una frecuencia en términos de unidades por periodo de tiempo. Las tasas se utilizan en una variedad de campos de información, como finanzas, economía, matemáticas, estadísticas. Ejemplos comunes incluyen tasas de interés, la relación entre el interés y el capital en un periodo; tasas de crecimiento, el cambio porcentual en una cantidad respecto del tiempo; y tasas de mortalidad, número de muertes por cada 1.000 habitantes en un periodo determinado. Las tasas son herramientas esenciales para analizar y comparar diferentes fenómenos o tendencias. Por ejemplo, analicemos las ventas de carne en Argentina entre 1970 y 1975. Es decir, ¿cuál va a ser nuestra unidad de tiempo? 5 años. Entre el 70 y el 75 hay un solo periodo de 5 años. En 1970 vendimos 170 millones de pesos. En 1975 vendimos 175 millones de pesos. En términos absolutos, es decir, si yo resto lo que vendí en el 75 respecto de lo que vendí en el 70, hubo un crecimiento de 5 millones. Ahora, eso es información. Pero analicemos las ventas de carne en Argentina entre 1976 y 1980. Ahí me faltó borrar 1975, es 1980.
Unidad de tiempo, de nuevo, son 5 años, ¿cierto? O bien este 1975 que no corresponde. Este periodo de 5 años, en el cual al comienzo, o en 1976, vendimos 185 millones, y en 1980, 190 millones. Otra vez, en términos absolutos, la diferencia es de 5 millones. Es decir que los resultados absolutos, si bien nos brindan algo de información, esa información no nos dice mucho, porque acá hay distintos valores de ventas en pesos. Sin embargo, la información que nos da pareciera que se vendió lo mismo. Entonces explicamos acá, ambas mediciones en sus correspondientes plazos nos dan un crecimiento de 5 millones, como decíamos. Esta información es limitada para un análisis ideal, el que queremos hacer, un análisis informado. Entonces, creamos una relación más específica para ambos periodos de medición. El momento cero, o sea, 1970, 170 millones. Momento 1, 1975, 175 millones. Creamos, esta es la relación que vamos a crear. El momento 1 menos el momento 0 dividido el momento 0. Esta relación, momento 1 menos momento 0 dividido el momento inicial, o el momento 0, es una tasa. Ya no es un valor absoluto. Ya es una tasa, es un término porcentual o un término en tanto por 1. Porque si el resultado de restar el momento final, o el momento 1, menos el momento inicial, es de 5 millones para el caso de la primera venta, de los primeros años, y lo relaciono con la cantidad de pesos que vendí al inicio, eso me da una tasa, 0,029. Lo mismo hago con el segundo periodo de ventas, exactamente lo mismo, entre 1976 y 1980, pero ahora la tasa va a ser distinta. En vez de 0,029, 0,026, porque los valores absolutos que estoy relacionando para obtener la tasa son distintos. A eso me refería respecto de los valores absolutos, que si bien nos brindan información, esa información es limitada. Esta es una información mucho más precisa. Acá sí puedo ver una tendencia a vender menos, si bien en términos absolutos he vendido más, ¿verdad? Esa es la conclusión primera y sencilla a la que podemos llegar de cuál es el beneficio de utilizar tasas para nuestros análisis financieros. Recuerden que esta es la parte teórica. Nosotros vamos a cortar el video para después continuar aclarando dudas y haciendo algunos ejercicios prácticos del tema para manejarnos mejor. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Yo tengo dos para no perderme, dos pantallas. En este caso, tasas y tasas de interés, seguimos en el mismo tema. Hagamos un pequeño y rápido repaso. La tasa de interés, porque ahora pasamos a tasa de interés. Hemos visto tasas. La tasa de interés es el costo o la recompensa asociada al uso del dinero prestado o al rendimiento de una inversión. Específicamente, lo definimos como el rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Entonces tenemos tres elementos que constituyen nuestra definición. El rendimiento, la unidad de capital, puede ser pesos, dólares, euros, y la unidad de tiempo, que no debe confundirse con el tiempo de la operación. Vamos tranquilos, paso por paso. Recuerden que esto, ahora seguramente estarán tomando nota, pero esto es la parte teórica. Todo esto lo vamos a ver después en detalle, con ejercicios para que podamos avanzar sobre el mismo. Acá tenemos, después vamos a ir viendo un ejemplo también. Podemos decir
que la tasa de interés juega un papel fundamental en las finanzas y en la toma de decisiones económicas por varias razones. Determina el costo de pedir dinero prestado, tanto los individuos como para las empresas. Consideramos esta tasa al solicitar préstamos para financiar proyectos, para adquirir bienes o expandir operaciones, porque influyen en la decisión de ahorrar o invertir. A tasas más altas puede incentivar el ahorro y la inversión, que luego veremos que son conceptos equivalentes en economía, en lugar de motivar a las personas a gastar. Es fundamental para la evaluación del valor del dinero en diferentes momentos porque permite comparar el valor presente y futuro de flujos de efectivo, lo que es esencial para la planificación financiera a largo plazo. También para determinar qué inversiones son las más rentables. Los bancos, por ejemplo, los bancos centrales utilizan las tasas de interés como una herramienta de política monetaria para controlar la oferta de dinero y la inflación. Bajas tasas pueden estimular el gasto y el crecimiento económico, mientras que tasas más altas pueden contener la inflación. Las empresas evalúan las tasas de interés al emitir bonos o solicitar préstamos para financiar sus operaciones, porque las tasas afectan los costos de servicio de la deuda y la viabilidad de nuevos proyectos. Los consumidores, nosotros, cuando consumimos, consideramos las tasas de interés al tomar decisiones sobre compras o sobre créditos, por ejemplo, automóviles o viviendas. Lo primero que vamos a ver es el costo de financiarnos por terceros. Ese costo se traduce en una tasa. Tasas más bajas pueden hacer que los préstamos sean más accesibles y por el contrario, las tasas más altas, obviamente, que nosotros nos retraigamos de solicitar o de adquirir esos créditos, de procesar esos créditos. En resumen, la tasa de interés es un componente clave de las finanzas y la toma de decisiones económicas, porque afecta a individuos, a las empresas, a los gobiernos, a toda la economía en su conjunto. Comprender cómo las tasas de interés influyen en diversas situaciones financieras es esencial para tomar decisiones informadas y planificar estratégicamente a una empresa de éxito que querramos llevar adelante. Ahora sí, vamos a la filmina. Recordemos que la primer filmina era un concepto general de tasas. Esta otra es de tasas de interés específicamente. Vamos de lo general a lo particular, sumergiéndonos en el tema que nos convoca. Y dijimos que el capital al momento 1, o el valor al momento 1, dijimos antes, ahora hablamos de capitales. Por eso en vez de, ahora le ponemos una C, C sub 1, entre paréntesis, capital al momento 1, menos el capital al momento 0, dividido el capital al momento 0 o al inicio, nos da la tasa de interés. Esta es la regla general de cálculo. Por ejemplo, vamos a un caso práctico. Calcular la tasa de interés si invierto un capital de 1.000 pesos y al término de un mes retiro 1.080. Entonces, identifiquemos los tres componentes de nuestra fórmula o de nuestra ecuación. Un capital de 1.000 pesos es lo que invierto, es decir, que va a ser el capital al momento 0. Al término del mes, o sea, nuestro capital al momento 1 o momento final, es de 1.080. Entonces reemplazo. Reemplazo el capital al momento 1, 1.080, menos el capital al momento inicial, o 0, 1.000, dividido en 1.080. La tasa de rendimiento, es decir,
por cada unidad de peso que invertí, se generó un beneficio de 8 centavos. ¿Se comprende? Estos eran pesos, estos son 0,08 pesos, o sea, 8 centavos. Una tasa por cada peso de rentabilidad de 8 centavos, 0,08. Como es una tasa calculada al final de la operación, la llamaremos tasa vencida. Asociemos entonces los términos ya técnicos de las matemáticas financieras, tasa, que se calcula al final, porque es un rendimiento que obtengo al final de una operación. Invierto 1000, obtengo al final de cierto tiempo 1080, llamaré a esa tasa tasa vencida. Y la definición, dijimos que era el rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo, definimos las tres, nuevamente, las tres elementos de la definición. El rendimiento es el beneficio o la rentabilidad, la ganancia. La unidad de capital es el peso, es una unidad de capital. Un peso, un dólar, un euro, un yen, lo que fuere. Y la unidad de tiempo es el tiempo, y esto es sumamente importante para que después ustedes entiendan cómo analizar la información del mercado y poder obtener el mayor beneficio de cada operación que ustedes quieran realizar o planificar. La unidad de tiempo es el tiempo en el cual se genera la tasa de interés. No es el tiempo de la operación. Yo puedo tener un plazo fijo a un año, pero ese plazo fijo genera intereses todos los meses. Es decir, que la unidad de tiempo, ¿cuál es? ¿El año o el mes? Si la tasa se genera en el mes, todos los meses me genera intereses, o sea, va a haber 12 meses dentro del periodo del año de la operación del plazo fijo, entonces la unidad de tiempo es el mes, no es el año. El año es el tiempo de la operación, tiempo o el plazo en el cual yo contrato una operación financiera. Pero la unidad de tiempo es el tiempo en el que se genera el interés o en el que se genera esa tasa para medir el interés. Entonces después vamos a hacer este ejercicio al terminar la próxima filmina, que es calcular la tasa de interés vencida de una inversión de 5.000 pesos al inicio, que al final del término de la operación retira 5.500 pesos. Pero esto lo vamos a dejar para después de la grabación, que vamos a incluir en la grabación toda la parte teórica, y después vamos a trabajar en el pizarrón virtual. Entonces, pasemos a la próxima, la capitalización y actualización a interés simple. Bien, el interés o la capitalización es un régimen del capital. Digamos, viene de la palabra capital. Cómo desde un punto cero, de un momento inicial, hasta el final de una operación, cómo se va desarrollando ese capital. Se le van sumando intereses, va generando intereses, va perdiendo intereses, ¿no es cierto? Hay inflación, cómo repercute la inflación en ese desarrollo del capital de un momento cero a un momento final. A eso se lo llama, a esa respuesta que el capital va dando en esos momentos, distintos momentos del tiempo, capitalización, régimen de capitalización. Y actualización es, llamémoslo así por ahora, como la función inversa. Es decir, si yo quiero calcular un valor presente de acuerdo a un valor futuro, es decir, un capital que ya le he sumado todos los intereses al final, y quiero calcular cuánto valdría ese capital más esos intereses a la fecha de hoy, que puede ser un ejemplo de esto, el valor de un auto que quiero comprar financiado a 5 años, o el valor hoy para pagarlo en efectivo. Entonces a mí me dan el plan de financiación con el valor total del auto de acá a 5 años, pero ya dejamos establecido que en el medio hay un factor tiempo que hace que ese capital al inicio vaya sí o sí acumulando
intereses sumando un valor mayor hasta el final del periodo. Si a mí me dan el valor total financiado con capital e intereses a 5 años de un auto que quiero comprar, lo que debo hacer, si tengo el dinero, me gané la lotería, me gané el bingo, lo que fuere, y tengo el dinero en el bolsillo, y quiero saber cuánto pago hoy, no voy a pagar el valor final, el valor ese que me están dando financiado, porque esos intereses no corresponden porque el tiempo no corrió. Entonces, lo que voy a hacer es traer ese valor, calcular el valor presente, o sea, voy a ir quitando los intereses de ese valor final, hasta la fecha de hoy, y obtener el valor presente, el valor actualizado a hoy, para pagar lo que corresponda al contado. Entonces, sí, si volvemos sobre el concepto de que el dinero no vale lo mismo en distintos momentos de tiempo, los intereses son los instrumentos por los cuales esos valores se ajustan y hacen que los capitales en distintos momentos sean equivalentes. Equivalentes no significa iguales, sino que implica que tienen un mismo valor de cambio en un determinado momento. La capitalización se refiere al proceso de aumentar un monto de dinero inicial a lo largo del tiempo mediante la acumulación de intereses. En el contexto financiero, implica la adición o la suma periódica de intereses que van ganando, que se van sumando, a una suma que llamaremos capital inicial. Y voy a ser redundante sobre los términos para que se nos vayan grabando. Esto resulta en un incremento progresivo del saldo total, ¿no? Lo que recién explicábamos, no voy a tener lo mismo al inicio que al final. La capitalización puede ocurrir en ejemplos: cuentas de ahorro, inversiones, préstamos, cuando soy el prestador. A medida que los intereses que se van generando se añaden al principal o capital inicial, van a leer o van a ver en algunas planillas o en las pantallas de los bancos, en algunos casos va a decir principal, sepamos que es el capital inicial. Este se irá conformando, sumando intereses, en un capital final o monto. Fíjense cómo vamos agregando términos técnicos. Capital inicial o principal, capital final o monto. El capital inicial más los intereses, capital final o monto. Para este ejemplo lo llamaremos monto a interés simple, porque también existe otro tipo de interés. Ahora nos vamos a enfocar en las capitalizaciones a interés simples. Después veremos las actualizaciones a interés simple. Dado que para calcular los intereses debemos aplicar la tasa correspondiente siempre al capital inicial. Es muy sencillo todo lo que es régimen de capitalización y actualización a interés simple, porque la tasa que calculemos, que ya vimos cómo calcularla, para saber si queremos un valor presente, un valor hoy, o un valor futuro, un monto o capital final, aplicamos esa tasa siempre al capital inicial. Fíjense, ahora sí vamos a la planilla. Ya definimos capitalización, el proceso para aumentar una cantidad de dinero inicial a través de la acumulación de intereses, y acá está la fórmula. Entonces, C sub 0 o capital inicial más los intereses n, o sea, los intereses de los n periodos, como no sabemos cuántos periodos, si son 12, ese n va a ser 12, si son 10 van a ser 10, si son 2 meses van a ser 2, pero los intereses n implica que son los intereses totales de la operación, de todo el plazo de la operación.
va a ser igual al capital final o monto a interés simple. Y vemos en una línea del tiempo, para ver cómo se van sumando los intereses totales, desde C sub 0 hasta C sub n, desde el capital inicial o principal hasta el capital final, C sub n, o monto a interés simple. Y ahí vemos en la línea del tiempo cómo por cada periodo 0, N1, N2, N3, porque eso puede ser, cada uno de estos N puede ser un mes, puede ser un bimestre, puede ser un trimestre, pueden ser un año, puede ser, eso lo definirá la operación en sí. Pero como ahora lo hacemos en términos generales, ponemos N, cualquiera sea el periodo o la unidad de tiempo. Y acá tenemos el interés 1, el interés 2, el interés 3, hasta el interés n, que coincide con el periodo n al final. Y ahí abajo, para que después ustedes lo vuelvan a ver y no tengan dudas, está la nomenclatura. C sub 0, capital inicial. C sub n, capital final a interés simple. O M, si quieren, hay mucha bibliografía, que en vez de poner C sub n, pone M como monto a interés simple o monto a interés compuesto. No hay problema. Hoy, para aprenderlo, esto es suficiente, C sub 0, C sub n. Y n es interés total y n son los periodos de generación de intereses. Como bien dijimos, hoy los periodos en los cuales se generan los intereses son, ¿qué cosa? De la definición de tasa, la unidad de tiempo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la grabación de la teoría, porque esto es muy fácil de volver sobre el video que ustedes van a tener. Y ahora sí, vamos a responder preguntas, nos tomamos más tiempo, pero bueno, el video no puede ser muy extenso porque después para subirlo a la plataforma es muy difícil. Con lo cual dejamos la teoría aquí y pasamos nosotros a las consultas y a nuestros ejercicios prácticos para tener esto bien en claro. Yo lo que les digo es que, bueno, siempre me tengo que despedir para dejar de grabar hasta la próxima clase. Son 4 clases, recuérdenlo. Y bueno, seguimos en contacto. Yo me despido con aquellos que vean después la clase que no hayan podido asistir, ahora en el video que queda grabado hasta aquí.